Jesús. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y le dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos quedarnos con esa frase o ese versículo de lo que escuchamos o hemos leído, que nos pueda ayudar a la reflexión personal. Hoy que celebramos esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pues vamos a recordar lo que implica, Celebramos sumo y lo que eterno nos sacerdote. lleva este título, el título que Jesús nos da, y cómo ya se tenía antes de Jesús, ya se hablaba de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes. Cuando Jesús lo pone como ahora como el sumo y eterno sacerdote, antes de Jesús ya se usaba ese término de los sumos sacerdotes. Entonces, recordamos que en la antigua alianza que le llamamos, entonces responde al Antiguo Testamento. La antigua alianza responde al Antiguo Testamento, y en esa antigua alianza se hacían en los montes, con el monte Sinaí, se hacían con los patriarcas, ya se hacían esa alianza, y así se venía ya dando como esos ciertos pactos de fe con Dios, ¿no? Entonces, y en esa antigua alianza, lo característico de ese tiempo era dos finalidades. O sea, el sacrificio de un cordero, de un animalito, entonces se sacrificaba para expiar los pecados, pedir perdón por los pecados del pueblo, y pedían perdón por el que lo estaba haciendo el sacrificio, por el mismo sacerdote que ofrecía el sacrificio. Ahora, ¿de qué sacerdotes estamos hablando? Estamos hablando de los sacerdotes de la antigua alianza. No eran como instituidos como los actuales que conocemos. Entonces, había muchos sacerdotes
recordamos que viene de Leví. Recordamos que cuando habían las 12 tribus, pues una tribu es la que se apartó para el sacrificio, para lo litúrgico. Si era la tribu de Leví, la que se apartó de todas las tribus, Dios quiso que la tribu de Leví, de ahí salieran los sacerdotes para llevar la parte litúrgica, se puede decir, como es el término actual. Y eso que tenían que tener un animalito, tenían que rociar la sangre alrededor del altar, en unos puntos estratégicos del templo, era significativo. O sea, ya desde ese tiempo ya se veía la figura del altar. O sea, el altar era significativo, que era como donde Dios se hacía presente, donde se celebraba el sacrificio antiguo. Entonces, por eso lo tenían ahí. Recordamos que todo esto viene de cuando las tribus andaban en el campo, y cuando descubrían o ganaban una batalla, ponían una piedra que era como un altar, siempre como para coronar algo, lo coronaban en una piedra. Esa piedra que donde coronaban siempre los triunfos y los pactos que hacían con Dios, pues esa piedra es la figura del altar, pasa a ser el altar después. Ya dejaron de usar la piedra, pues empezaron ya a darle forma de altar, que es lo que ahora conocemos. Ahora, si esa acción de ofrecer la sangre del cordero en el altar en ese tiempo, si esa acción ayudaba a la gente a mentalizarla, a organizarse sus ideas, a alejarse del mal, a tener un equilibrio, un sano, o sea, para los actos, entonces por eso aquí ahora se da el salto de la nueva alianza. Si eso funcionó con los animalitos, con la sangre, y la gente y con los mandamientos, la gente se ordenaba, la gente ponía en orden sus actos. Entonces cuando viene este paso que se va a dar ya con Jesús, que es la nueva alianza, entonces por eso aquí es donde vamos nosotros a meternos en nuestra mente lo que dice aquí en la primera lectura de la carta a los Hebreos. Entonces, ¿cómo esa sangre que Jesús va a derramar en la cruz, que le llamamos el sacrificio cruento, lo que hizo Jesús, el sacrificio cruento? Entonces, ¿cómo nos interpela a nosotros? ¿De qué manera nosotros nos beneficiamos de ese sacrificio cruento de Jesús? ¿Y cómo es que ese sacrificio cruento, con sangre, cómo ese sacrificio se repite en el altar, ya no cruento, sino ya incruento? Entonces, hay aquí un paso que se ha dado de mentalidad y de formación en la mente, en el cerebro, en el corazón, cómo ha ido un paso, una historia así, para poder nosotros al final entender lo que Jesús hizo en la última cena, que es lo que hoy aparece, que es el punto que corona esta reflexión. Entonces, cuando Jesús va a hacer su cena, la última cena, entonces él, de una comida normal, de una cena que seguramente a lo mejor si había cordero, asado o otro tipo de comida, entonces de una cena normal, que si era verdad que estaban cenando, entonces de esa cena va a pasar a ser memorial. Entonces esa cena, donde ahí es donde se da la institución de la Eucaristía, en esa última cena. Entonces, ¿cómo dice la reflexión? ¿Cómo en esa cena, después Jesús anticipa cuando derrama su sangre en la cruz? Porque eso de la cena todavía no estaba derramando sangre, pero a poquito dígitas de que hizo la cena, fue ya cuando lo apresaron, cuando lo crucificaron, cuando derramó la sangre. Entonces, eso que hizo en la cena, entonces en la cruz viene a conocer. La cena fue una anticipación del verdadero sacrificio que iba a tener. Solo como que fue un preámbulo y lo adelantó. En ese momento adelanta con teorías, si lo queremos manejar así, como que la cena fue la teoría del sacrificio y a la hora de la crucifixión fue la práctica. Así lo podemos entender. En la cena se dio la
y en el momento de la crucifixión fue la práctica donde se selló la nueva alianza con su sangre. Entonces ahora todo eso a nosotros nos hereda esa parte, nos hereda la gracia y que nos abre camino, porque gracias a esa acción de Jesús, ese sacrificio cruento, entonces nosotros ahora tenemos caminos abiertos para salvarnos, porque recordamos que todo lo que hizo Jesús, todo ese sacrificio fue con la intención de rescatarnos del pecado, de la condenación a la muerte que teníamos. Estábamos condenados a la muerte al inicio, desde que Adán y Eva cometieron el pecado, fuimos condenados a la muerte. O sea, nos manchamos, la gracia porque Dios nos había creado con el pecado, se fisuró, se manchó. O sea, no se acabó la gracia, pero sí se manchó, sí se fisuró la gracia. Entonces, con el derramamiento de la sangre de Jesús, con el sacrificio de Jesús, viene y quita esa parte que estaba en esa mancha, nos da nueva opción de vida, la vida eterna. Nos abre el camino para la vida eterna. Entonces, todo eso es lo que significa el sacerdocio. O sea, había de todos los sacerdotes que había en ese tiempo, se elegían uno para que fuera el sumo sacerdote de los de la antigua alianza. El sumo sacerdote era el único que podía meterse en donde estaba en el santuario y ofrecer el servicio pleno, porque había otros sacrificios pequeños, pero el servicio pleno lo hacía el sumo sacerdote de la antigua alianza. Cuando Jesús hace la nueva alianza, por eso se le da el título de Jesús, el sumo sacerdote, porque él hizo por excelencia y un paso de calidad hacer con su cuerpo, ya no fue como animal, sino con su cuerpo coronó ese sacrificio. Entonces así, la palabra sacerdote quiere decir en su raíz etimológica ofrecimiento, significa ofrecimiento, la palabra sacerdote. Entonces, todo sacerdote tiene que ofrecer algo. Jesucristo ofreció su vida en la cruz, y nosotros de una u otra manera ofrecemos algo también, como con el ministerio, y todos ustedes también tienen el sacerdocio por el bautismo, lo mismo. Entonces todos estamos invitados a participar del sacerdocio de Jesucristo. Ahí termina la cosa. Todos, tanto ustedes laicos tienen el sacerdocio por el bautismo, nosotros tenemos un sacerdocio por ministerio, o sea, por institución, pero tanto ustedes como un servidor y todos los padres participamos del único sacerdocio de Jesucristo. Jesús nos hace partícipe a todos de su sacerdocio. Y esa es una gracia que Dios nos regala. Porque hay que aprovecharla para seguir adelante, seguir ofreciendo lo que tengamos que ofrecer para la gloria de Dios y ayudar a que tengamos que ayudar. Amén.